historia y del contexto en el cual estamos inmersos nosotros como formoseños, como argentinos, como latinoamericanos. Eh, Hace días nada más, es decir, el día de ayer, hemos hablado acerca del Día Internacional de la Mujer Indígena. El día anterior a eso nosotros hablamos en el contexto histórico con nuestro columnista de historia Hugo Roldán, y ahora vamos a hablar en el contexto local de cómo está, tiene su implicancia dentro del sistema educativo formoseño, porque ustedes saben que Formosa en su Carta Magna se considera, por supuesto, una provincia que tiene que le da mucha importancia, por supuesto, a las cuestiones culturales, multiétnicas y pluricultural. Así me salió, me salió finalmente la palabra. De este tema vamos a hablar con Patricia Pastor, nuestra columnista, como todos los viernes, tiene la amabilidad de atendernos. Hola Patricia, buen día. Acá Magalí y Rubeto saludamos, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están Maga y Rubén? ¿Todo bien? ¿Vos cómo andás? Bien, los estoy escuchando desde hace un rato. Desde hace un rato, Sí. supongo que se cayó el internet cuando estamos hablando de las efemérides y entramos con un tema medio cabroso, medio polémico. Muy temprano, che, para hablar de ese tema tan polémico. Claro, pero Viernes. cosas de agenda, ¿viste? Y Claro. generalmente al comienzo del programa tenemos nuestro momento de distensión, porque después nos vamos de tema. O sea, Claro. básicamente la agenda informativa por ahí nos quiere un poco más fuerte, por así decirlo. Pero bueno, ¿cómo estás, Patricia? ¿Bien? Todo bien, la verdad, Bueno, bien, este viernes fresquito de y septiembre que estamos teniendo. Fresco, fresco. son los últimos frescos, últimos días fríos prácticamente del año. Bueno, estamos ahí atravesando los últimos días de invierno también. Patricia, bueno, el 5 de septiembre fue el Día Internacional de la Mujer Indígena. Nosotros hemos contextualizado de una manera histórica hace unos días atrás con un profesor de historia, pero también, por supuesto, nosotros queremos saber la implicancia que eso tiene en el sistema educativo de Formosa. ¿Por qué es tan importante? Bueno, en realidad el indigenismo es una característica eh, y un elemento inherente a todo el continente americano, sobre todo a la América Latina. Y particularmente dentro de nuestro país, Formosa tiene un grupo poblacional originario Ujú. eh, que conforman grupos proporcionalmente interesantes respecto de otras regiones del país. Y por otro lado, también lo que hay que destacar es que en nuestra provincia el indigenismo, los pueblos originarios, han tenido un reconocimiento de derechos y han tenido una historia, por lo menos de los últimos 40 años, desde la implementación del modelo formoseño, han tenido otro tipo de interrelación Ujú. con la población criolla, eh, más orientada hacia la multiculturalidad, hacia una inclusión plena que bueno, desde la educación es donde más se puede, o por lo menos no voy a decir que es el único lugar, porque en salud también, pero desde Claro. la educación es el ámbito, el espacio, el lugar, desde donde más puede ser visible esto que estoy diciendo. Ujú. Y revolucionario en alguna medida también para todas las mujeres de Formosa, pero un poco más tal vez para las mujeres originarias. En la Ujú. educación, en los momentos en que se comenzaban los procesos de inclusión educativa a los pueblos originarios, eran mayoría los varones. Sí. Y nosotros hoy, por ejemplo, podemos ver en los datos que tenemos registrados, tanto de escuelas E y B, tanto de matrículas de nivel inicial, primario, secundario y superior, es Ujú. que las mujeres son o son 50% o son más del 50% de la matrícula de estas instituciones educativas. Entonces, esa es la revolución que por ahí es imperceptible a veces, así que está muy Ujú. bueno que lo recordemos, que reflexionemos sobre estas fechas para hablar de estas cosas. Hace 30, 40 años atrás, las mujeres cuando llegaban a la edad adolescente no teníamos una matrícula muy alta, en todo caso era más que baja Sí. en las escuelas secundarias. ¿Por qué? Porque se hacían madres o ya estaban en pareja muy, muy chiquitas. Ujú. Hoy la mujer originaria piensa
en proyectos personales, piensa en formarse. Y además cumple una función muy, muy importante dentro de la comunidad, porque tenemos hoy por hoy muchas enfermeras originarias, tenemos muchas memas originarias que pasaron a ser referentes dentro de su comunidad, cumpliendo un papel social importante y de referencia. Hace 30 o 40 años atrás eso era impensado. Ese papel Ujú. estaba en todo caso reservado a los varones originarios. Sí, Es un proceso lento, uno dice 30, 40 años, pero digo, para procesos culturales Sí. eh, es poco tiempo. Eso sí, tenemos que pensar. Siempre les doy el ejemplo. Construir una ruta te lleva 7, 10 años, pero producir un cambio cultural relevante en un grupo social te Ujú. lleva 20, 30, 40 años. Y bueno, pero lo estamos viendo. ¿Quieren saber cuántas unidades educativas de E y B tenemos? Nos encantaría saberlo. 291. 291 unidades educativas de E y B. Ujú. Eso increíble, ¿no? es El número. muchísimo. Eso es Sí, muchísimo si ustedes comparan, si ustedes buscan en otras provincias la cantidad de escuelas con esa modalidad. A ver, modalidad E y B no Ujú. las van a encontrar. Eso pasa solamente en Formosa. En otras provincias, Sí. la educación intercultural bilingüe, eso significa E y B, la educación intercultural bilingüe, solamente se trata de cuando ingresa un estudiante originario a una escuela, se le hace una adaptación curricular, ¿sí? O sea que sí, él está en un aula con otros alumnos y especialmente tiene un currículum, un programa, una planificación Ujú. que lo distingue de sus compañeros. Nosotros tenemos otro tipo de escuela EIB Ujú. que contempla además el bilingüismo. Por eso sí. tenemos MEMAS. O sea, nuestra escuela EIB Claro. es totalmente diferente a las del resto del país. Y bueno, tenemos más de 20.000 alumnos dentro del sistema educativo. Hace Ujú. poco, pensando en la mujer originaria, eh, si pensamos esto como revolución y en Ujú. esa revolución los distintos hitos que van marcando la evolución positiva, Sí. podemos ver que egresó una ingeniera en la producción Wichi Ujú. eh, en la Universidad Provincial de Laguna Blanca. Entonces, si bien el proceso de inclusión fue primero en la escuela primaria, después, bueno, ampliar el jardín de infantes, después la escuela secundaria, después tener dos institutos que se dedican a la formación de MEMAS y a la formación de agentes sanitarios. En el caso de Ramón Lista, tenemos Ujú. dos institutos que son exclusivamente para ellos, el Instituto de Formación Docente y Técnica del Chorro y el del Potrillo. Pero pensamos ya ahora en este salto cualitativo en ya una egresada universitaria en ingeniería en la producción. Y actualmente tenemos 16 originarios Ujú. en las diferentes carreras de la UPLAB, ya sea en ambientales, en la licenciatura en ciencias ambientales, en turismo, en medicina o en enfermería. Ujú. Entonces, Increíble, ¿no? Todo el contexto cultural, bueno, de todo esto que nos comentabas, Patricia, ¿no es cierto? Que, como vos decís, parece mucho 30, 40 años, pero en realidad los cambios fueron de manera progresiva. O sea, no es que hoy se dijo y mañana ya estaba todo, sino que fue algo progresivo que se fue instaurando poco a poco. Comentanos un poquito, Patricia, cómo trabajan en las escuelas, ¿sí? Bilingües, trabajan de manera articulada, por ejemplo, o sea, un docente de modalidad común, por así decirlo, un maestro de nivel inicial o de nivel primario, ¿trabaja en conjunto con una MEMA dentro del aula? ¿O cómo así hacen es. esa articulación? Así es, sobre todo en nivel inicial y primario, el MEMA está presente. ¿Por qué? Porque la lengua materna, sobre todo en los primeros años de escolarización, es donde más se siente, digamos, donde más necesita el niño o la niña en el nivel inicial y los primeros grados de primaria, esta posibilidad de que alguien
le haga la interpretación de lo que está explicando el maestro común. Pero además del MEMA, Ujú. ¿me escuchan, Maga? Te Sí, sí, te escuchamos, sí, sí, te escuchamos. Bueno, estamos escuchando. Muy bien, porque te se me escuchamos. congeló la imagen en la pantalla, pero bueno, sigo. Además del MEMA, o sea, la ventaja que tenemos hoy, ¿cuál es? Que Ujú. hoy tenemos docentes originarios que han hecho la carrera de maestro común o de docente de inicial común, y además tenemos docentes originarios que se han recibido de profesores en geografía, en historia, de Ujú. matemática. El mismo delegado zonal de la delegación María Cristina es profesora en matemática. O sea, Sí. no es que es un MEMA, no es que es un intérprete, Ujú. Claro. un maestro modalidad origen que hace la interpretación. No, no, no. Sabe su idioma materno, Ujú. habla perfectamente español y es un graduado en el profesorado de matemática. O sea, realmente por eso digo que es revolucionario el proceso que vivimos en Formosa, sin que esto signifique necesariamente que no nos, que todavía tengamos pendiente llegar a quienes todavía no llegamos, llegar a cambiar algunos hábitos, por Ujú. ejemplo, en los primeros años de escolarización, que por ahí hoy pueden llegar a hacer alguna diferencia, pero que nosotros tratamos de compensarla siempre en la escuela, como por ejemplo, no sé, tener un libro de cuentos en la casa y el hábito de leerlo. Bueno, de ahí Ujú. la importancia de contar con material escrito en las lenguas originarias para que, digamos, estos hábitos de lectura y estos hábitos de compartir en familia también, Sí. que muchas veces a nosotros nos ha tocado que nuestros padres nos lean algún cuentito, Ujú. y que nosotros miremos los dibujos, o lo hacemos nosotros con nuestros hijos o con nuestros nietos. Bueno, ese involucramiento tal vez un poco mayor de la familia, pero que no le aflojamos y que por supuesto la escuela trata de compensar. Sí, a ver, lo que quiero decir es que por más que en la escuela le leamos, culturalmente también es importante que estas escenas, estas experiencias de vida también pasen en el hogar. Y bueno, por ese camino estamos yendo. Ujú. Y en otras modalidades, ¿cómo es el trabajo? ¿Hay un trabajo en conjunto de la modalidad intercultural bilingüe con otras modalidades? Y recordame cuántas son. Me parecían que eran 6. Recordame por favor Mira, eso, te Patricia. digo, te digo para tener más precisión, nosotros tenemos 291 unidades educativas Sí. en total, de la modalidad EIB, de las Ajá. cuales 102 corresponden al nivel inicial, 122 al primario, 57 al secundario, Sí. y como dije recién, dos institutos superiores de formación docente, dos del nivel superior. Y aparte de eso, también tenemos la modalidad de adulto primario. Ujú. Tenemos 5 unidades educativas para ya personas adultas que quieren completar la primaria, siempre en la modalidad EIB. Ujú. Y dos que son de nivel secundario. Total, digamos, de la modalidad adulto tenemos 7. Bien. Así que bueno, esas son le digo, no es poco tener 291 unidades educativas específicas con la modalidad EIB. Ajá. Cada una, bueno, con su matrícula. En total tenemos 19.638 alumnos, de los cuales 9.811 son mujeres. Dentro de toda esa matrícula, como les dije recién, estamos en un 50% de, de matrícula femenina, que es lo ideal, como tiene que ser, ¿no? Ujú. Igual a la pirámide poblacional de Formosa, bueno, igual a esa pirámide tiene que ser la matrícula que tenemos en nuestras escuelas. Esto nos indica que estamos por el buen camino en términos de inclusión. Ujú. Bien, hay y esto llevándolo un poco en el contexto nacional, hay una parte del ajuste que viene del gobierno de Milei que digamos que implica al sector de los pueblos originarios, ¿no? En cuanto a educación. La- el- por supuesto, aparte del recorte general, Sí, hay una lista importante para ahí. todas las áreas de educación y todas a ver,
la diversidad de oferta en los niveles y demás, aparte de todo ese recorte. El recorte salarial docente también, desde que se eliminó el incentivo docente, el ítem conectividad y el ítem bibliografía, todo eso se eliminó del salario docente. Formosa lo sigue pagando con fondos provinciales. Particularmente con la EIB, obviamente se resiente mucho más. Fíjate vos, digamos, la posibilidad esta de tener libros para la EIB, lo importante que era, la importancia de que en algunos otros gobiernos nacionales a nosotros nos facilitaban, por ejemplo, la impresión de los libros ya con la interpretación hecha a nuestras tres lenguas originarias, inclusive al guaraní. Podemos decir que teníamos una cuarta lengua en la que podíamos tener apoyo financiero y económico para la publicación de nuestro material. Bueno, hoy no tenemos, pero lo compensaremos de manera digital, digamos. Se realizan igual las publicaciones de manera digital, con un PDF, que sabemos que no es lo mismo. Sabemos que no es lo mismo porque ya, como decía recién, en el hogar, esto no se va es más difícil, digamos, que en un hogar donde no hay hábito de lectura de libros, además de que no hay hábito de lectura de libros en papel, se lo haga en un teléfono y sin padres que puedan acompañar este proceso. Pero sí, se ha recortado muchísimo en todos los ámbitos por igual, pero teniendo en cuenta la especificidad de la EIB y la inversión que se requiere, y es esta de la que estoy hablando particularmente, de tener casi 300 escuelas con esa modalidad, de hacerle el reconocimiento, de pagar inclusive 2 personas dentro de un aula para que se haga la interpretación, sobre todo en los primeros años, en el nivel inicial y en el primario. Eso es una inversión del Estado y ese esfuerzo hoy por hoy sigue siendo de la provincia. Ahora, los complementos que teníamos de Nación, particularmente para libros, que lo consideramos muy importante, muy importante, es lo que no tenemos. Yo siempre digo, cuando no tenés libros para leer, se resiente prácticamente todo tu proceso de alfabetización. Y esto es muy importante, sobre todo en el nivel inicial y primario. Es como que es como una falta de alimento, ¿no? Cuando no tenés libros para leer, obviamente te cuesta hablar y expresarte. Cuando no tenés el ejercicio de la lectura en voz alta, como nos hacían leer en primaria, ¿se acuerdan? Sí. Eso tiene que ser variado y tiene que también estar complementado con tener libros en la casa. Bueno, es como una desnutrición, ¿no? Es como que te faltara más alimento en eso, se queda repetido. Pero bueno, trataremos de manera digital, por lo menos con los medios que tenemos hasta ahora, de complementar e ir acompañando este proceso para que se resienta lo menos posible. Ahora que vos hablás, Patricia, un poco de la era digital, ¿sí? Se me vino a la cabeza el hecho de que también se recortó lo que era el programa Conectar Igualdad, que me parece algo desacertado, como una opinión personal. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde la era digital cada vez está instaurándose más y más entre nosotros, ¿no? Lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, todos los programas que hay hoy por hoy. Y creo que el hecho de que los chicos tengan acceso a una computadora también facilita la alfabetización digital, que sea mucho más rápida, que sea más progresiva, ¿sí? Se decía que mucho tiempo de que el programa Conectar Igualdad por ahí no se aprovechaba como se tenía que aprovechar, porque los chicos, no sé, vendían las computadoras o no las usaban como realmente las tenían que usar para la escuela y demás. Y yo creo que en vez de retirar el programa, hubiese estado bueno que, no sé, se intensifiquen controles, por ejemplo, ¿no? O se capacite más al personal docente, o se traten de traer programas o, ¿no es cierto?, estrategias curriculares que permitan la inclusión
de las computadoras, la que permita la inclusión de diferentes herramientas digitales que pueden hoy a los chicos, porque encima a ellos les atrapa mucho todo lo que es el mundo digital, articularse con las materias en los distintos niveles educativos. Pero bueno, la verdad es que para el gobierno eso no es claramente una visión que ellos tengan y por eso eliminan nuevamente el programa Conectar Igualdad, que ya se vio afectado a años anteriores y que bueno, este año nuevamente fue afectado. Así es. Bueno, hay que tener un poco de cuidado con, a ver, ponerse muy al rescate no sé, la escuela de antes, de que antes se enseñaba mejor o de que antes los chicos aprendían a leer más y mejor. Bueno, tenemos que pensar que la escuela de antes era una escuela donde no estaba ni la escuela de antes, estoy hablando hace 50 años atrás, 60 años atrás, o inclusive vamos más cerca. La escuela de la década del 80, del 90. Sí. Yo les contaba en encuentros que tuvimos en otros viernes, que en el año 91, el censo del 91, nos muestra que solamente la mitad de los chicos de 12 a 17 años estaban en la escuela secundaria. Y otro tanto porcentaje también de chicos de primaria estaban afuera de la escuela. Entonces, la escuela de antes, cuando hablamos de proceso de alfabetización, era una escuela elitista, era una escuela para pocos. Sí. Entonces, era una escuela justamente de niños y niñas que venían de familias donde había hábito de lectura, donde había por lo menos un libro en la casa, donde los padres sabían leer. Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente que si ustedes hoy, Maga, si yo hoy te llevo mis hijos, los hijos de, no sé si tenés Rubén, No los tengo. hijos, no, todavía no tiene, bueno, los hijos de un par de profesoras, colegas, profesionales, amigas tuyas, yo te puedo asegurar que le vas a enseñar a leer mucho más fácil a nuestros hijos que a los hijos de una comunidad originaria, que a los hijos de una familia que a lo mejor sus padres terminaron apenas la primaria y no hicieron el secundario. Sí. ¿Entendés? De eso Sí. se trata. Hoy lo que tenemos es un aula diferente. No es que antes se enseñaba mejor y ahora no. Ahora lo que tenemos es un aula diversa. Ahora tenemos el niño que puede ser hijo de padres que son universitarios, ¿sí? Sí. O que por lo menos terminaron la escuela secundaria, y hijos de padres que no han tenido esa oportunidad. Y ahí ese es Totalmente. el gran desafío de hoy. De la Poder, educación. poder brindar una propuesta pedagógica que le permita a ese chico que más rápidamente puede captar y entender tu propuesta, y a ese chico que le va a costar un poco más. Ese es el gran desafío que tenemos hoy los docentes. Totalmente. Y bueno, de eso se trata. Y hoy están todos, porque si vos te fijas, la tasa de matrícula, la tasa de escolarización se llama, de nivel Sí. primario y secundario, estamos arriba del 98,7%, prácticamente escolaridad plena en primaria y el 97% en secundaria. Entonces, ese es el cambio hoy. Hoy están todos Escolarizados. Sí, sí, sí. Muchos están todos. dicen, Y mayormente en la escuela pública también. claro, Que Estoy Formosa. hablando del caso de Formosa, Sí. donde la educación privada, nosotros tenemos solamente 22 escuelas privadas en la provincia de Formosa y 22 escuelas que son además subvencionadas, son de gestión privada, pero son escuelas públicas. El Estado se hace cargo de los salarios docentes. Sí. Y tenemos solamente tres escuelas privadas que pagan ellos los sueldos de sus docentes. Entonces, cuando hablo de Formosa, estoy hablando prácticamente de la educación pública, 100%. sí. Aparte también, Patricia, hay otras cuestiones que yo creo que no se contempla a la hora de hacer esta comparación, ¿no? De la educación años anteriores y la educación hoy, ¿sí? Porque muchos dicen no, porque bajó la calidad educativa, porque... No, lo que pasa es que no es que bajó la calidad educativa, sino que como vos decís, hoy el desafío está en que las aulas son inclusivas, en que se trabaja no solamente contenido, ¿sí? No solamente contenidos específicos de las áreas, sino que se aborda, ¿no es cierto?, también salud mental,
y en todos los ámbitos, se aborda también lo que son, ¿no es cierto?, las convivencias entre los chicos, entre sus pares. También se abordan otras áreas que antes no se les daba tanto, no se hacía tanto foco, como lo que es, por ejemplo, el área de música, el área de plástica, el área de folclore, que son áreas muy, pero muy importantes también para los chicos, porque ellos también hoy en día viven en una cultura en la cual no es solamente que están aprendiendo algo meramente específico de una materia, sino que también necesitan esas áreas de distensión, de creatividad, de expresión, ¿no? Que son muy importantes. Sí, es tal exactamente así como lo contás, Magali. Es, Exactamente así. La verdad es que inclusive estaba pensando, ¿no?, en esto de, en los últimos debates de celular en la escuela sí, celular en la escuela no, y estaba leyendo posturas, ¿no?, de expertos en educación y sobre todo expertos en tecnología, y pensando también en un indicador que habla de alfabetización digital. sí, Porque hoy ya tenemos un indicador que mide a ver qué tanto tu escuela alfabetiza digitalmente. sí. Entonces, prohibir el celular y qué vamos a hacer digitalmente. En realidad, como decías vos recién, nos estamos perdiendo de una oportunidad de aprovechar las ganas y la motivación que tiene el estudiante de mirar la pantalla del teléfono para enseñarle cosas. Sabemos que hoy hay profesiones, hay, digamos, trabajos que se pueden hacer directamente desde un celular. Sí, Entonces, por ahí nos estamos perdiendo de enseñarles esas cosas a nuestros estudiantes. Y como decías vos, Magalí, adhiero completamente. Lo que nos falta a los docentes, me incluyo, es una formación fuerte en cómo preparar nuestras propuestas pedagógicas con la tecnología de manera transversal. totalmente. Es Además, un gran desafío que nos... A ver, ¿qué es lo que observo y que nos está pasando también? Los cambios sociales y culturales desde lo tecnológico cambian mucho más, o sea, evolucionan más rápido del tiempo que me demanda a mí hacer una especialización, que el mínimo de una especialización dura 2 años, vos lo sabés, o sea, no sí, existe especialización, o sea, si es menos de un año no es especialización, o sea, la especialización requiere un trabajo final de una determinada carga horaria y por lo menos 2 años de cursada. sí, Pensá en TikTok, cómo en un año TikTok revolucionó cultural y tecnológicamente a la sociedad mundial. sí, Y yo totalmente. empiezo mi especialización, ni la termino, mientras tanto TikTok, viste, me va, Ya me va está en otro mundo, ya está, ya el algoritmo, viste, cambió todo. Vos y yo fíjate ya tengo que, que preparar mi clase con el TikTok, Claro, ¿entendés? O sea, sí, va mucho más rápido lo que está pasando afuera que el sí, tiempo que le demanda a un docente tal vez hacer una especialización. es que hay Eso no que, quiere decir que no la hagamos, ¿eh? ajá, es claro. Por que hay eso que, también he observado que muchos de los colegas hacen hasta esos cursos cortos con tutoriales que salen en YouTube, que si bien no te dan una certificación, pero muchos docentes inclusive se las rebuscan para aprender con esas herramientas y preparar algo novedoso en sus clases. es que hay muchos docentes creadores de contenidos muy jóvenes que adaptan su lenguaje al lenguaje de TikTok, por ejemplo, yo conozco y tiene un montón de seguidores. Y ahí también deja en evidencia muchas veces a la escuela tradicional. Bueno, escuela tradicional, hay una, hay un área que se llamaba, bueno, la escuela tradicional. Pero yo digo, a la escuela que nosotros conocimos de la década del 2000, de la década de los 90, que tenía como el saber erudito muy fuerte, del cual era prácticamente inalcanzable o que era muy difícil de alcanzar, cuando, por ejemplo, con el hecho de bajar, por ejemplo, con situaciones cotidianas, cosas de matemática, por ejemplo, y que venga un profesor más joven a hacer un contenido en TikTok que te lo resuelve en un minuto y te lo hace de una manera muy práctica, muchos de los comentarios dicen, pero si me hubieran comentado esto cuando yo iba a la escuela primaria o la escuela secundaria, iba a ser mucho más sencillo. A mí no me dejaban usar la calculadora, por ejemplo, y ahora a través de TikTok me están mostrando una forma más práctica, con caminos alternativos, y entonces entiendo verdaderamente un problema para resolver matemáticas, por ejemplo. Pongo matemáticas porque hay, no sé, creadores en TikTok, Leila Vidriales, por ejemplo, que hace TikTok muy cortos, muy breves y explica funciones, por ejemplo,
que es un dolor de cabeza para muchos chicos del colegio secundario y que llegan a la universidad y no pueden resolver un problema de funciones elemental, ¿no? Digo, por eso pongo en valor lo que están generando muchos docentes jóvenes en estas redes sociales y que muchas veces los profesores tradicionales derivan a ellos para que miren sus videos. Eso Sí, es lo que estoy así es. observando como conducta yo. Bueno, creo que tiene, son temas a reflexionar de manera colectiva. Creo que la profesión docente, el trabajo docente está, a ver si se quiere, siendo observado en este momento más que nunca, y se notó mucho, mucho en la pandemia, Sí. Sí, porque había chicos que por ahí decían, entiendo más el video de YouTube que lo que me explicó mi docente. Entonces, Ujú. digamos, eso nos tiene que hacer replantear un poquito nuestra práctica, nuestro trabajo. Y bueno, esto requiere igualmente de un trabajo de investigación, análisis. No se puede hablar de un problema generalizado, que sí lo sabemos, pero que con recetas de afuera venir y aplicarlo a Formosa. A mí lo que me parece es que, así como destacamos recién, que Ujú. del abordaje que se le hace a la educación intercultural bilingüe en la provincia de Formosa, Sí. digamos, se está haciendo un abordaje especial. Si tenemos políticas específicas acá, entonces nuestro caso también es específico y para poder intervenir tenemos que hacer investigación, acción, ¿no? Ir viendo exactamente. cómo está impactando esto eh, en pueblos originarios, volviendo al tema de originarios, cómo impacta la tecnología, o sea, el uso de Ujú. la tecnología en el aula, en comunidades o en escuelas EIB, a diferencia de otras escuelas, por ejemplo. Y ahí Sí. sí tomar intervenciones, o sea, tomar decisiones e intervenir específicamente en ello. De hecho, eso se hace porque nosotros tenemos una coordinación de EIB específica que se Sí. dedica a esto, que hacen investigación, que hacen seguimiento, que hacen monitoreo de sus escuelas. Las computadoras, en el momento en que existía todavía Conectar Igualdad hasta el año pasado, Ujú. estos equipamientos fueron entregados a nuestras escuelas, o sea, nuestras escuelas de EIB tienen este equipamiento. O sea, nos hemos encargado de que no haya diferencia entre lo que recibe una escuela de modalidad común con una escuela de modalidad EIB, como de ninguna otra modalidad tampoco. Siempre se ha trabajado y lo que se ha presentado y solicitado a la Nación en términos de estas transferencias que por ley hacía la Nación a las provincias, se han realizado siempre en un marco de equidad. Lógicamente, esto hay que pensarlo siempre. Sí, tiene el equipamiento, tiene la tecnología, tiene acceso a la tecnología, pero lo que no tenemos que olvidar es que el estudiante originario lo que trae es una lengua materna diferente. Ujú. Exactamente. Bueno, Entonces, Patricia, sí. el, la diferencia y la intervención que se hace desde la coordinación de EIB para compensar por ahí algún obstáculo, alguna necesidad especial que tengan estos estudiantes. Como para cerrar con esta columna que la verdad que estuvo muy interesante porque como siempre recorrimos varios temas, eh, ¿no es cierto? La importancia de que decirle también, transmitirles al equipo docente que no se sientan quizás amenazados por la tecnología, ¿sí? Y que la utilicen como a su favor, ¿sí? Para pensar estrategias en el aula, porque hoy los chicos, vos le preguntás a un chiquito de, no sé, del jardín o de la escuela y te va a decir, ¿qué querés ser cuando sea grande? Y te dice TikToker, YouTuber, influencer. Entonces, como vemos que por ahí viene el camino, pensar por ahí estrategias que hagan que las clases sean más creativas en vez de sentirnos amenazados, ¿no? De que, ay, no, la tecnología vino a reemplazarnos. No, la tecnología vino a ser un complemento. Vino para mostrarnos y darnos más herramientas de las que ya tenemos. Así es, Maga, la verdad coincido plenamente con vos y creo que por ese camino tenemos que ir. Lógicamente cuesta, tenemos que tenernos paciencia a nosotros mismos para poder ir incorporando así como incorporamos a nuestra vida cotidiana, no sé, el día que nos dijeron vas a cobrar por home banking, va a ser Ujú. por ahí, ¿viste?
y que la clave y estoy 3 horas en el cajero y ahora ya lo puedo hacer desde mi teléfono. O sea, siempre esos cambios generan un poco de resistencia al principio hasta que después te das cuenta de las ventajas y, si se quiere, la comodidad que te da en alguna medida todos estos adelantos tecnológicos. Totalmente. Bueno, Patricia, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y disposición para esta columna tan interesante y nos reencontramos seguramente el próximo viernes. Con todo gusto. Muchas gracias, Magalí, muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Patricia. Que tengas un buen día. Hasta luego. Y buen fin de también. Buen fin de Gracias semana. igualmente. Patricia Pastor, columnista socioeducativa, dialogando con nosotros en el marco del Día Internacional de la Mujer, Aborigen. Indígena, exactamente, hablando sobre la modalidad intercultural bilingüe. Allí nos detallaba que en Formosa hay más de 20.000 alumnos, más de 200 unidades educativas, hay 16 originarios que se encuentran cursando las carreras que brinda la Universidad Provincial de Laguna Blanca, más de 600 docentes indígenas también en nuestra provincia, con la modalidad del MEMA, es decir, una maestra o un maestro que está con el docente que habla en español, que hace brinda la sus contenidos adaptación, digamos, y adapta exactamente lenguaje. los contenidos al idioma, ¿no? Al idioma, que recordemos que tenemos 3 grandes etnias en Formosa, y de acuerdo a esas etnias, que son la etnia Wichí, la Toba y Pilagá, que se encuentran distribuidas en más de 190 comunidades aborígenes que hay en nuestra provincia. Todo esto surge a través de una ley de 1984, en el cual entran en reglamentación la ley integral de aborigen. A partir de allí, la provincia de Formosa es pionera y modelo también en cuanto a lo que tiene que ver en cómo adaptó su sistema educativo a una de las 8 modalidades que tiene, que es la modalidad intercultural bilingüe de educación, así es, modalidad de educación intercultural bilingüe. Las otras modalidades son educación especial, la de educación permanente y adultos, de la educación artística, la educación rural, la técnico profesional, y es la que recién estamos tratando recientemente también. Así que bueno. Exactamente. Nada, muy interesante todo lo que pudimos charlar y comentar sobre esta modalidad, ¿sí? Cómo se trabaja, cómo se hacen las adaptaciones, ¿no es cierto? Todo lo que nos contaba también Patricia de los cambios estructurales y culturales que se hicieron, ¿no es cierto? ¿Cuál es hoy la matrícula de mujeres aborígenes que, ¿no es cierto?, están incluidas en el sistema educativo? No recuerdo, a ver si vos te acordás, Rubén, si fue este año o el año pasado que comentamos, que leíamos una noticia sobre una mujer de la comunidad Wichí que se había recibido de médica. ¿Te acordás? Sí, fue el año pasado, me parece. Pasado, sí, el año pasado la que comentábamos, ¿te acordás? Incluso la entrevistamos, sí, ahora me estoy acordando. Que era una mujer que se había recibido, creo que en la UNE, ¿sí? De Corrientes, había finalizado sus estudios como médica. Así que nada, creo yo que cada vez están más ellos incorporados en el sistema educativo, y lo celebramos también porque claramente hoy la educación permite y abarca a todos los niveles de la sociedad. Exactamente.